Buenos días a todos. Agradezco la invitación especial al doctor Aldo. Antes de que empecemos, este es el nombre correcto de la especialidad que yo tengo. No cabe en ningún lado. Como no cabe en ningún lado, somos médicos del deporte. Y eso sesga. Porque si yo pregunto qué hace el médico del deporte, pues la mayoría ve deportistas, ¿no? Eso es lo que responden. O sea, casi no tenemos trabajo, bueno, hay tantos deportistas. Y lo segundo es que piensan que nos encargamos más de rehabilitar las lesiones del deportista. O sea que hay que esperar a que el deportista se lesione para que tengamos trabajo. Pues en realidad esta es la especialidad que te enseña a usar la actividad física como un medicamento, a dosificarla para la reducción de riesgo y o el tratamiento de enfermedades crónicas, ¿no? Son 3 años, hay que presentar el examen de las aspirantes a residencias médicas, hay 7 plazas para todo el país y hay 2 sedes. Bueno, vamos a empezar un poco con esta condición que se aporta directamente del sedentarismo y que aparte también comparte mucho la fisiopatología de las enfermedades crónicas, ¿no? Hay muchas condiciones asociadas a él. Esta condición de infiltración ectópica de grasa, de estrés oxidativo, de inflamación subclínica crónica, resistencia a la insulina, pero sobre todo voy a hablar de la disminución de la masa muscular, de la alteración de las miocinas que produce y de la disfunción física, pero también de la calidad de vida del paciente. Se conoce pues la condición de cirrosis y la sarcopenia asociada a la cirrosis. No solo son pacientes que tienen poca masa muscular, pero también poca función de ese músculo. Y si uno ve todas las condiciones asociadas a él, pues también puede entender dónde el ejercicio pudiera tener un efecto positivo. Y voy a hablar en particular de la condición física porque luego pensamos que esta está asociada solo al atleta y al que quiere ganar medallas, ¿no? Entonces cuando digo que la condición física importa, pues la mayoría piensa, inclusive en el área de la salud, que es solo para el que compite, ¿no? No asociada a la mortalidad ni a otras cosas. Pero ahorita veremos. Si yo les propongo la pregunta, si alguien tiene la presión sistólica elevada versus su pobre fuerza de presión en las manos, ¿a quién se preocuparía más en su salud? ¿El de la presión sistólica elevada o el de la pobre fuerza en las manos? La mayoría de la respuesta sería presión sistólica elevada. No tenemos la misma conceptualización que la pobre condición física es igual de riesgosa que algún síntoma clínico cardiovascular. Básicamente, ¿qué es la condición física? Todos tenemos aquí, se les puede medir, puede ser buena, mala o regular, pero todos tenemos, ¿ok? Todos los marcadores de condición física están asociados a la salud, pero voy a hablar de 2 en particular, porque lo voy a asociar al paciente con cirrosis. La capacidad cardiopulmonar o capacidad aeróbica y la fuerza muscular, que están aquí representadas en atletas. ¿Eso cómo se mide? Pues es el sistema de transporte de oxígeno. Y básicamente, en una prueba de esfuerzo maximal, pues voy a poner 10 o más veces a prueba la capacidad de todos estos sistemas. Pulmón, corazón, vasos sanguíneos, transporte de oxígeno, mitocondria, retorno venoso y sistema musculoesquelético. En medicina, para nosotros, es la prueba con el mayor predictor de muerte posible por encima de cualquier otra cosa. El mundo ideal es medirlo bajo condiciones estándar en un laboratorio. Se puede hacer con gases expirados o se puede hacer de forma indirecta. Y siempre hay esta relación dosis-respuesta, es decir, mientras mayor condición física cardiovascular o cardiorrespiratoria tenga, menos riesgo de muerte. Aquí hay 2 grupos, barras negras son pacientes sanos, no tienen ninguna otra enfermedad, barras blancas son pacientes que ya se le conoce una cardiopatía, divididos en quintiles. El 5 es el grupo con mejor capacidad física, el grupo 1 con peor capacidad física. En este estudio, ¿qué diferencia hay en muerte entre uno y otro solo por esta diferencia de capacidad física? 350%. Es el mismo riesgo que fumar, que tener colesterol alto, que tener la presión elevada. Es el mismo riesgo ser sedentario, tener poca capacidad física, ¿no? Entonces conviene un poco ser como Espiri González. Si yo mido eso lo mismo en paciente con cirrosis, resulta que tienen una capacidad física que inclusive es por debajo de lo mínimo aconsejable para hacer tus actividades de la vida diaria. En general 10 meds o más es protector y debajo de 6 meds estás en un hoyo. Bueno, esos son 21 mililitros kilo minuto y el promedio de los pacientes con cirrosis tienen 18 o menos, ¿okay? Entonces esto tiene un pronóstico negativo de muerte, pero también de estancia hospitalaria, de infección, pre y post trasplante, ¿okay? Eso significa que si yo mido 18 mililitros kilo minuto en alguien, es el equivalente a la capacidad física de una persona sedentaria de 80 años.
Eso sería la relación. Y cada vez que uno le dice a un paciente, usted necesita más músculo, siempre te dicen eso, no doctor, yo no me quiero poner así. Como si fuera tan fácil ponerse así. Pues la idea es de que tenemos esta idea de estética y músculo y no que de eso depende mi dependencia física, no depender de una tercera persona para vestirme, bañarme, trasladarme, usar una silla de ruedas, pero también mi captación de glucosa, mi sistema cardiovascular, mi sistema esquelético y sobre todo mi calidad de vida. Si tengo 60 años o más, de esto depende más mi calidad de vida que de otra cosa. Y aquí es la respuesta que les digo hace rato. Si yo quiero saber el riesgo relativo de tener poca fuerza en general, es medido por presión manual, es igual de potente que tener la presión arterial sistólica para muerte general, pero sobre todo para muerte cardiovascular. Entonces piensen otra vez, si tienen poca fuerza, pues es igual de riesgoso que tener la presión sistólica elevada. Bueno, basado en esto, entonces, ¿dónde puede entrar el ejercicio en el paciente con cirrosis? ¿Qué potenciales efectos benéficos tengo? Hay muchos, y en este esquema se resume. Vamos a hablar un poco parte periférica y parte central, asociada a pulmón, corazón, vasos sanguíneos, pero todo lo demás, metabolismo, hígado, cognición, cerebro, etc. Lo primero es que 100 kilos se ven distintos, depende de que estén hechos, aunque van a decir que usa esteroides, pero eso es envidia. Entonces, lo que importa no es tu peso, sino la composición de tu peso, y cada vez que uno ve estudios que tienen que ver con condición física o actividad física, la persona puede pesar lo mismo, pero tiene menos grasa subcutánea y sobre todo tiene menos grasa visceral. Entonces, la primera relación con la actividad física tiene que ver con esos sitios potencialmente ectópicos de grasa que tienen una relación inversa, menos grasa visceral, menos grasa intrahepática, menos grasa inclusive intrapancreática. Y esto es importante. Yo quiero mantener mi masa muscular. El músculo solo se mantiene si lo muevo y si lo ejercito correctamente, en particular con ejercicio de fuerza, que lo veremos más adelante. Esto puede lograrse, es decir, la disminución de la grasa visceral e intrahepática, inclusive sin perder peso. Suena lógico que si pierdo peso hay sinergia de ese efecto, pero puede darse sin pérdida de peso. Ambos ejercicios, tanto aeróbico y fuerza, lo logran. Y a partir de aquí, independientemente que yo logre no reducir peso, se van a dar buena parte de estos efectos. Un efecto metabólico importante en el perfil de lípidos, en el comportamiento de las moléculas, aunque no cambie la concentración, se vuelve más antioxidante, más antiinflamatoria. Y esta parte que ya han hablado bastante de la función del endotelio. Si yo veo la captación normal de una fibra muscular en la glucosa, pues todo el lado izquierdo es dependiente de la insulina, pero todo el lado derecho hay innumerables mecanismos que son redundantes cuando se hace ejercicio. Aunque el músculo tenga resistencia a la insulina para acción de la captación de glucosa, mantiene todos estos mecanismos intactos. De manera que si muevo el músculo se provoca exactamente lo mismo. Translocación de transportadores GLUT4 a la membrana por diversos mecanismos que están presentes aunque exista la resistencia a la insulina. Este es un esquema del endotelio y por eso se vende una cantidad enorme de suplementos de óxido nítrico que no son de óxido nítrico. Te venden un precursor de citrulina o de arginina, pero el ejercicio es exactamente lo mismo. Activa la vía de la arginina, pero no solo produces más óxido nítrico, sino inhibes la enzima que lo degrada. Entonces produces más y se mantiene más tiempo en el vaso sanguíneo, por lo tanto ejerce un efecto vasodilatador más potente. El sistema nervioso autónomo, que está asociado a la función del endotelio, pero también a la sensibilidad a la insulina, se mejora. Lo clásico de ver en una persona que hace ejercicio aeróbico es que tenga bradicardia, que tenga menos presión arterial, y una parte de ese efecto se debe a la mejoría del sistema nervioso autónomo, que no requiere perder peso para que eso ocurra. Y como bien pues han dicho, pues todas las enfermedades crónicas están asociadas a inflamación de bajo grado, pero también a estrés oxidativo. Si yo pudiera medir la condición física de todos los que estamos aquí en una prueba de esfuerzo, hay una relación inversa entre el marcador de proteína C reactiva y de proteínas oxidadas o de sistemas oxidativos con la condición física. El que mejor condición física tenga, el nivel de proteína C reactiva es más bajo. Y si yo mido sus sistemas antioxidantes, tiene mejor función de sus sistemas antioxidantes. De manera que produce menos oxidación y aparte tiene mecanismos que le ayudan a contrarrestarlo. Esto ocurre porque el músculo es un órgano endocrino, sí, si lo mueve, si no, no.
Y una de las interleucinas que más produce, o las miocinas que más producen, es la interleucina 6, aunque en la mayoría de los estudios es un marcador inflamatorio, la que produce el músculo no. Provoca exactamente lo contrario, un efecto antiinflamatorio. Si uno ve el esquema de sepsis versus ejercicio, se provoca casi lo mismo, excepto que en el ejercicio no hay la parte proinflamatoria, solo hay la parte antiinflamatoria. Y eso en buena parte está provocado por la interleucina 6 con la interacción del sistema inmune. Esa interleucina 6 interacciona con los macrófagos y hace producir interleucinas que son antiinflamatorias. También porque reduce la cantidad de infiltración de grasa en los diversos tejidos que están asociados a la resistencia a la insulina. ¿Y qué le sucede al sistema esquelético, que es quizá el déficit más importante del paciente con cirrosis? Si uno pudiera medir una biopsia, todo esto está reducido en el paciente con cirrosis, pero puede mejorar con el ejercicio. Toda esta condición de la densidad capilar, mitocondrial, la capacidad oxidativa, enzimática, la función del endotelio de estos capilares que se generan, el diámetro transversal que genera más fuerza, la síntesis de proteína y esta condición clínica final, producto de ese efecto. Esto es capaz de hacerlo, no importa que tengas 80 o 90 años, puede generar no solo más fuerza, sino mejor función. En estudios a 12 semanas al menos, puedes provocar 1 kilo de masa muscular mayor. Si uno piensa que se va perdiendo 0.2 por año a partir de los 50 años, pues esto junto con la ganancia de fuerza, pues es el equivalente a rejuvenecer 20 años a alguien de 80. Si uno ve densidad mineral del hueso, en general la diferencia entre el grupo control y el ejercicio es que el grupo de ejercicio mantiene la densidad mineral y el grupo control va perdiendo densidad mineral. Entonces es difícil hacer que mejore la densidad, pero sí revertir un poco la pérdida acelerada. De esta manera se hace la diferencia. Menos posibilidad de caerse, y si te caes, menos posibilidad de que tus caídas sean potencialmente fatales. Entonces no solo más densidad del hueso, más capacidad, menos probabilidad de que te caigas, pero más tolerancia a esas caídas. Y esto es posible, como les decía antes, porque el músculo es un órgano endocrino, produce miocinas que interactúan con diversos órganos. Ya se ha demostrado un poco también la interacción con el intestino para mejorar la biodiversidad de tu microbiota, para aumentar la vida media de tus células beta, para cambiar un poco el patrón de tu tejido pardo, de blanco hacia tejido pardo. Y si están pensando en reducir su riesgo de demencia y están haciendo sudokus, mejor hagan ejercicio físico. Es mucho más potente el ejercicio físico que el mental para reducir el riesgo de demencia. Mejor muévanse y no respondan crucigramas. Y probablemente lo que más importe, porque es poco probable que un paciente les diga yo voy a hacer ejercicio porque secreto más óxido nítrico, porque transloco más GLUT4 a mi membrana. Es muy probable que diga yo persisto haciendo ejercicio porque duermo mejor, porque tengo menos ansiedad, porque convivo mejor con las personas. Es decir, la parte psicológica es la que nos permite seguir haciendo ejercicio. Y cuando uno revisa el efecto psicológico, se vuelve importante porque tiene efectos similares al fármaco. Si uno pudiera hacer que alguien con depresión se moviera, que es difícil, pero lo compara con el fármaco, el efecto es el mismo, con menos efectos adversos y es gratis hacer ejercicio, ¿no? En general tu calidad de vida mejora haciendo ejercicio. De manera que hemos cubierto un poco la parte periférica y la parte central se debe un poco más a la función de bomba del corazón, es decir, a mejorar el gasto cardíaco, el volumen sistólico, pero también tiene que ver un poco con lo antiarritmogénico que es el ejercicio. Entonces no solo es la función de bomba, sino la función eléctrica del corazón la que mejora. Y la demanda miocárdica de oxígeno se vuelve menor al mismo nivel de esfuerzo que antes de hacer ejercicio. Bueno, entonces toda esta condición, no siempre se tomen todo en serio, ¿no? ¿Qué recomendaciones para que yo prescriba? Antes de empezar, porque luego piensa, pues hay que comprar unos tenis, inscribirse al gimnasio, desayunar, y lo más importante es evaluar a la persona que va a hacer ejercicio, está apta para hacer o no el ejercicio. Finalmente, si el ejercicio es como un medicamento, tiene efectos adversos y uno de esos efectos adversos es que la persona se muera haciendo ejercicio, ¿no? Depende de su riesgo. Entonces, eso es lo primero que habría que hacer. Hay algo que tengo que primero mandar con otro especialista que lo controle, tengo que rehabilitar alguna parte del cuerpo antes de empezar a hacer ejercicio. Recuerden entonces que la persona puede morirse y para la muerte súbita asociada al ejercicio,
es una lotería que hay que comprar 3 boletos. Con un boleto no te sacas esa lotería. Tienes que tener 3 condiciones para que te mueras. La primera es la más importante, tener una enfermedad cardiovascular ya establecida, lo sepas o no. El segundo es ser sedentario, o sea, no estar habituado a hacer ejercicio. Y el tercero es el complejo de Pinky y cerebro, es querer conquistar al mundo cada fin de semana, ¿no? O sea, hacer actividad vigorosa cada vez que la hago porque me quiero desestresar de la vida. ¿Cuál de los 3 puedo controlar hoy para salvar a mi paciente? Si les preguntaran hoy, ¿cuál puedo regular? El único que puede regular es la intensidad, porque no se va a destapar su arteria coronaria porque hoy camine, no va a dejar de ser sedentario porque haga una sesión de ejercicio. Por lo tanto, si regulo la intensidad de su esfuerzo, lo puedo salvar de su lotería de la muerte súbita, ¿no? Por eso en la evaluación, si hay condiciones que importan, signos o síntomas asociados o antecedente de algún evento cardiovascular previo, esa persona en general requiere una prueba de esfuerzo monitorizada antes de hacer ejercicio. Todas estas condiciones asociadas a la cirrosis, sobre todo hay que tener profilaxis para varices de alto riesgo. Esto no contraindica ejercicio, pero sí hace más difícil seguir instrucciones, mantener el equilibrio, aumenta el riesgo de caídas. Y potencialmente el paciente también con diabetes hay que orientarlo porque puede no tener los signos de alarma de la hipoglucemia o de la hiperglucemia. Si hay limitaciones musculoesqueléticas, etc. Tiene que ser parte de esa evaluación. Bueno, entonces necesitamos composición corporal por lo que ya vimos, al menos un electrocardiograma, pruebas de función física que ahorita veremos algunas. En particular, el mundo ideal es tener el consumo máximo de oxígeno, pero eso requiere el personal y el equipo correcto. Pero puedo tener cosas asociadas a sarcopenia que se han investigado antes, que también son pronóstico en el paciente con cirrosis, como la velocidad en 4 metros, la prensión manual, que es relativamente fácil de hacer. Y esto es un poco complejo, requiero al menos un pasillo de 30 metros para hacerlo, pero estas 2 de abajo son muy sencillas de hacer y tienen factor pronóstico. ¿Qué le hago al paciente entonces? Ejercicio aeróbico. Hay 4 reglas que tengo que seguir. La palabra FIT me dice cada una de las reglas. La F es de frecuencia. ¿Cuántos días a la semana? El mundo ideal es que lo haga todos, pero 5 logra los objetivos de reducir riesgo cardiovascular. Esto tiene que ver porque el efecto benéfico del ejercicio en general dura de 1 a 3 días y se pierde la mayoría de este efecto. Por lo tanto, en una guía para el paciente sano, lo mínimo aconsejable son 3 días a semana. Mientras más lo haga, pues es mejor. Ahorita hablamos un poco de la intensidad porque es el tercer boleto de la muerte súbita. Y el tiempo de duración, esta es la meta, no es cómo se empieza. Es poco probable que el paciente tolere más de 2 a 3 minutos continuos. Por eso se prefiere hacer intervalos. Es decir, acumular periodos de tiempo durante un día, incrementando primero el tiempo en una intensidad ligera y luego la intensidad se aumenta, ¿no? Es deseable que no sea de bajo impacto y si el paciente tiene posibilidad de caída, es deseable que entonces tenga algún ejercicio que pueda no ponerlo en ese riesgo. Siempre les pido que utilicen el mejor monitor que tenemos, que es el cerebro del paciente, y no hacerlo que compre un monitor de frecuencia cardíaca que después no saben qué hacer con él. Hay una prueba relativamente sencilla que se llama prueba del habla. Si yo estoy en ligero, puedo hablar, silbar y contar la novela entera. Si estoy en una bici y digo, ay, mira qué bonito está el día, parece que no va a llover. ¿Dónde compraste tus zapatos? Si yo puedo hacer eso mientras hago ejercicio, voy aquí. Ahí debe de empezar el paciente con cirrosis y acumular tiempo. Si empiezo a sentir un poco de dificultad para hablar, estoy entrando en el rango moderado, el cual es mejor para aumentar la condición física, pero la sensación de disnea no es grata para quien nunca hace ejercicio y está asociada a deserción. Entonces prefiero primero acumular tiempo aquí y luego pasarlo acá donde el beneficio va a ser mayor cardiovascularmente hablando. Donde no quiero que pase es en esta condición de empezar a entrecortar las palabras porque eso me pone aquí en intenso. Eso significa que estoy cerca del rango de mi tercer boleto de la muerte súbita, ¿okay? Que no lo necesito, ¿okay? Entonces, riesgo de caída, prefiero actividades que no promuevan eso y si no cualquier otra cosa con esta condición de graduar la intensidad del esfuerzo. Importa que luego quieran hacer que alguien haga 40 minutos cuando come 800 calorías al día, es bastante difícil hacer eso, entonces hay que coordinar el tratamiento con la nutrición. Importante fraccionar, esto es difícil, sobre todo si tiene problema articular o poca capacidad física, que todos lo tienen, es poco probable que haga ejercicio continuo, pero al cuerpo le da igual si es continuo o es fraccionado. La meta es 150 minutos semana, pero si vemos algo de evidencia,
en la esteatosis hepática mejora desde 120 minutos semana. Sin embargo, esta debería ser la meta para todo paciente. Este es un breviario cultural para los que ven pacientes con obesidad. Hay que acercarse aquí para estas enfermedades, pero con esto se logra buena parte de la mejoría de la calidad de vida en la mayoría de los pacientes con enfermedad crónica. Y esta es la parte aeróbica, la que todo el mundo piensa que es ejercicio, pero en realidad lo que más importa en mi particular punto de vista es el sistema musculoesquelético, es el déficit más grande que tiene la mayoría de los pacientes con enfermedad crónica. Este es muy benigno, solo se requiere 2 días semana para lograr efecto, pero aquí viene el truco. Voy a adelantar un poco para explicar ese truco. Aquí hay 9 grupos musculares básicos del cuerpo. Frecuencia significa cuántas veces pasé por todos, porque el instructor les va a decir el lunes le toca el muslo, el martes la pantorrilla, el miércoles el pecho, el jueves la espalda, el viernes el abdomen y el sábado los brazos. Me hizo ir 6 días de la semana. ¿Cuántas veces pasé por todo mi cuerpo? 1. Tengo frecuencia de 1, aunque me hizo ir 6 días. No me alcanza ni para mi salud, que es frecuencia de 2, todos los grupos musculares. Si la vida es dura conmigo, los 6 primeros son los que más importan, aunque si son mujeres van a decir, aquí me importa más. Pero en realidad cuando hago un ejercicio para el pecho, uso el hombro y el tríceps secundariamente, por eso no los tendría que volver a usar. Y cuando hago para la espalda, uso el bíceps, ¿no? La intensidad puede graduarse de muchas formas, pero una forma que es relativamente sencilla. Yo necesito provocar fatiga local. Fatiga local no es que arda, ni que tiemble, ni que duela. La velocidad de ejecución se hace más lenta. Si esto fuera una mancuerna, yo llevo un ritmo parecido a mi respiración profunda. Mientras yo no me fatigue, el ritmo es el mismo, pero en algún momento este peso va a provocar que se haga más lento. Ni arda, ni tiemble, ni duele, pero ahí empezó mi fatiga. Eso es necesario que ocurra en el ejercicio de fuerza. Tengo que llegar al menos a eso. Si sigo, voy a empezar a temblar un poco y hasta ahí se deja llegar al paciente con una enfermedad cardiovascular potencial. No necesito más porque no hay que destruir tu cuerpo para ganarte el cielo, eso está en la Biblia, pero no en las guías de ejercicio. Con estimular al músculo, a ese punto es suficiente para hacerlo crecer. No tengo que hacer uno nuevo, eso es mentira. No tengo que romperlo para generar uno nuevo, tengo que estimularlo nada más. De manera que puede hacerse de muchas formas. Y dependiendo de la capacidad, habilidad del paciente y lo que tenga disponible, se puede ajustar. En general, casi todo el mundo tendrá que empezar de una posición sentada porque tienen poco equilibrio y coordinación. Por eso parte de la prescripción de la fuerza necesita progresarse a equilibrio y coordinación, porque no solo se requiere fuerza, se requiere disminuir el riesgo de caídas. Y eso se vuelve más importante para la vida diaria. Como breviario cultural, el mínimo aconsejable, una sola serie, voy a repetir eso, una sola serie mejora la calidad y la cantidad de músculo de un paciente sedentario hasta por 3 meses. Hacer una serie de todo el cuerpo lleva 6 minutos, lo hemos cronometrado. ¿Quién no tiene 6 minutos 3 días a la semana? Porque esta falacia de no tengo tiempo significa que nunca has hecho ejercicio, no sabes cómo hacerlo. Porque este es el mínimo aconsejable que mejora. La meta estándar sería hacer 3 días a semana, 3 series de todos los grupos musculares. Esto ya se ha demostrado que es menos gasto energético por unidad de tiempo y es más tolerable en el paciente con enfermedad hepática. Entonces, para terminar, este pudiera ser el primer ejercicio requerido, en mi punto de vista lo es. Por lo tanto, por todas estas condiciones, puede ser factible que yo empiece con este ejercicio de fuerza y vaya agregando minutos de ejercicio aeróbico conforme avance. Pero el primero que le va a dar beneficio es el de fuerza. Y voy a terminar con estas 2 diapositivas porque esto es cierto. O sea, no podemos ser empáticos ni prescribir ejercicios si yo no hago ejercicio. No tengo idea de cómo se hace, ni cuánto tiempo, ni qué implementos tengo que hacer, ¿no? Y ya al menos tendría que quedarle una idea de que no es hacer cualquier cosa, ¿no? Hay una parte científica que hay que dosificar, ¿no? Muchas gracias.